Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Vamos a escuchar hoy, este día, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de hoy. Si pusimos atención a la proclamación de la primera lectura, nos encontramos con el nombramiento de los primeros 7 diáconos. Cabe hacer la anotación también: el primer mártir diácono de los cuales es Esteban, y es nombrado el primero, y nos dice la Escritura: hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Y así sucesivamente fueron nombrando a estos primeros diáconos para el servicio de las viudas y no descuidar la predicación y la palabra de Dios, de la enseñanza. Por eso se eligieron a los diáconos también en aquel entonces, para que estuvieran al servicio del pueblo. Dice que se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Ser cristiano lleva consigo fundamental 2 cosas: predicar y escuchar la palabra de Dios, y cumplir la palabra predicada. Ya desde los primeros tiempos del cristianismo hubo dificultades para llevar a cabo estas 2 tareas. La primera lectura nos muestra un pequeño conflicto de convivencia entre los cristianos provenientes del judaísmo
y los provenientes de los gentiles, con la consecuencia de que las viudas de estos últimos no eran debidamente atendidas. Se reunió el grupo de los discípulos y encontraron una solución cristiana, atendiendo tanto a la predicación de la palabra como a sus consecuencias prácticas. La atención a las viudas, para lo que eligieron a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría. También los cristianos del siglo XXI debemos estar atentos para alimentar nuestra vida, devorando la palabra de Dios y viviendo todo lo que nos indica, para que la ilusión y la esperanza aniden en nuestros corazones. Y todos los que nos rodean ven que es Cristo, el que es la palabra, el que mueve nuestra existencia, y se animen a aceptar nuestra fe. El Santo Evangelio de hoy nos habla de algo muy claro que nos dice: soy yo, no temáis. San Mateo y San Marcos amplían la versión de San Juan de este pasaje. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús mandó a sus discípulos ir en la barca a la otra orilla del lago mientras él despedía a la gente y se retiraba al monte a orar. Más tarde fue a su encuentro, andando sobre las aguas del lago que se había encrespado. Los discípulos no le reconocieron y pensaron que era un fantasma, hasta que Jesús les serenó: soy yo, no temáis. Y la paz volvió a sus corazones. Jesús no les había abandonado, seguía con ellos. Una lección más de Jesús para sus seguidores de cualquier época. Sobre todo, en tiempo de resurrección, Jesús resucitado está dispuesto a no abandonarnos nunca a lo largo de nuestra existencia terrena. Nada ni nadie será capaz de separarnos de su amor, de su presencia, de su ayuda. En momentos de zozobra y oscuridad, Él saldrá a nuestro encuentro para decirnos: soy yo, no temáis, sigo con vosotros. Jesús dice a sus discípulos que bregaban con el agua encrespado: no tengan miedo, llamándonos quizás también a nosotros a esa fe, para que nos permita avanzar y no retroceder. Con esta convicción necesitamos seguir abriendo las puertas y ventanas de esta nuestra iglesia misionera, para posibilitar sin temor la renovación de sus estructuras. Discípulos y discípulas del reino, proclamando por Jesús, avanzamos venciendo las tentaciones del conformismo y del acomodamiento, luchando contra la mundanidad espiritual que no permite vivir con mayor radicalidad evangélica. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio. Pide en tu oración personal por la Iglesia y su constante renovación. También nosotros pidamos por cada uno de nosotros. Pidamos a Dios nuestro Padre siempre que nos siga animando y nos siga hablando y diciendo: no teman, soy yo. Interesante el Evangelio de hoy, un poco pequeño y corto, pero muchísimo de dónde meditar, de dónde reflexionar. Muchas de las veces nosotros miramos los vientos fuertes y nos entra el miedo y el temor. ¿Pero por qué? Porque no tenemos cerca a Dios. Ojalá que este pasaje del Evangelio, del temor de sus discípulos, a nosotros también nos llene plenamente y nos ilumine nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y de esa manera nosotros reconocer que Dios es un Dios de poder, es un Dios que obra en nuestra vida y nos llama una vez más a reafirmar nuestra fe en Él. Soy yo, no temáis. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.